El edificio Cubillos, o también llamado edificio Andes, fue diseñado por Alberto Manrique Martín y construido por Echeverry Hermanos y compañía, convirtiéndose en el edificio más alto de Bogotá en el año de 1926. Este edificio, al ser construido, se convirtió en un nuevo límite para las orillas del río San Francisco que existía en ese entonces y que poco después se convertiría en la nueva Avenida Jiménez. Por otro lado, fue un edificio que formó parte de un proceso revolucionario que estaría llegando al país, ya que su impactante proceso de construcción, logrando fundir la estructura de un piso a la semana, logró convertirse en un gran referente para los constructores de la época. Este edificio, que se encuentra en la carrera octava número 12C35, presenta una forma con una tipología de torre con patio central, lo cual nos da una gran idea de cómo es la composición de esta construcción. Ahora bien, estructuralmente hablando, en esta misma imagen podemos analizar claramente la estructura y funcionalidad de esta tipología. En cuanto a la estructura, podemos ver cómo ésta le da la forma al edificio, el cual tiene una esquina particular, la cual le da una característica muy llamativa a la fachada, ya que es amena con el entorno, la manzana. Además, existe otra característica que vale la pena resaltar, y es cómo el arquitecto decide separar las columnas internas del edificio, en orden de que entre más luz a los espacios internos. De esta manera, la estructura y la funcionalidad del edificio logra convertirse en un claro rasgo que el arquitecto implanta a su diseño. La estructura del edificio más alto de Bogotá en su época logró concebirse por medio del concreto armado, forma de construcción que fue importada desde los Estados Unidos. Según Sánchez, en la región andina del país se puede establecer el uso y aplicación de técnicas y sistemas de construcción asociados al bahareque, al adobe y a la tapia pisada. Esto hace referencia a las formas de construcción que predominaban a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de manera que podemos ver cómo este nuevo edificio fue un ejemplo de los importantes avances que estaban dando en la época de la capital de Colombia. Además de esto, también se destacó el rápido desarrollo de cada una de las plantas estructurales, en donde era un piso por semana. Representaba el comienzo de una nueva era de la tecnología constructiva. Con respecto a esto, podemos entender cómo se logró crear un proyecto de 8 pisos en esta época, el cual en su primer piso se desarrolló como un uso comercial y en la altura se proyectó para el uso de oficina. Cabe resaltar que el uso planteado por el arquitecto hace ya casi 100 años se sigue manteniendo, donde vemos que el Banco de Occidente tiene el primer piso y el resto de pisos son para oficinas, que son principalmente de firmas de abogados. En cuanto a la fachada, según Escobar, esta tiene una organización tripártica en su primer nivel, determinada por una almohadilla, una cornisa lisa corrida de piedra y ventanas rematadas con arcos de medio punto. El cuerpo principal de sillería, rematado también con una cornisa, compuesto por ventanas regulares donde se destacan las alfajías y los dinteles. Y el último, antes de que se le adicionara otro piso, tiene ventanas con arcos de medio punto, donde se enmarcan la clave y la esquina. Y que si bien en uno de los proyectos se pensó coronar la esquina con una cúpula, el proyecto final optó solo por redondearla, para así únicamente enfatizar las líneas horizontales de la composición. En cuanto al contexto, entre los años 20, Colombia se encontraba bajo el gobierno de Pedro Nelo Ospina, durante el cual el país recibió por parte del gobierno de Estados Unidos 25 millones de dólares como indemnización por la separación con Panamá, dinero que fue destinado por el Estado para ampliación de obras públicas y construcción. De igual manera, las inversiones y misiones por parte de gobiernos extranjeros tuvieron lugar en el país, pues el presidente Ospina contribuyó en la organización de la Contraloría de la Nación, el Banco Hipotecario, la Hacienda Pública y entre otros. Posteriormente, Colombia tuvo como presidente de la República a Miguel Abadía Méndez, del Partido Conservador. Durante su gobierno se generaron múltiples batallas por parte de la clase obrera, quienes buscaban defender sus derechos y reivindicaciones entre el sector privado y público. Al mismo tiempo, se dieron grandes disputas en contra de las empresas extranjeras y multinacionales, las cuales solo buscaban sacar el mayor provecho de los recursos naturales del país, y aparte de esto, les imponían a los trabajadores colombianos una explotación sin límites, lo que ocasionó que el pueblo se pronunciara con huelgas, de las cuales predominaron la huelga de los trabajadores del Ferrocarril del Pacífico en 1926 y la Tropical Oil Company en 1924. Por otro lado, demandas de alimentos crecen en el país, iniciando una crisis agrícola
y aumentando el coste de vida. En consecuencia, comienzan protestas por empleo, por mejoras en las condiciones laborales y por el deterioro público en el Partido Conservador. En cuanto a arquitectura, la capital colombiana se encontraba en una prueba, en donde diferentes arquitectos modernos venían desde Europa. Lo construido a mediados del siglo XX fue un cambio para la percepción de la ciudad, pues se implementaban elementos del Art Deco como la simetría en sus composiciones y la decoración del edificio en las fachadas e interiores. Durante estos años se inauguró en Bogotá el Hospital de San Juan de Dios, referido como uno de los mejores edificios en Sudamérica, y no solo este, pues en la capital comienza una gran cantidad de edificaciones, como por ejemplo el Hotel Continental, que es uno de los grandes ejemplos de arquitectura racionalista, el cual está organizado por líneas rectas y la simetría de estas, y ubicado en la Avenida Jiménez, al igual que el edificio Cubillos. El sector en el que se encuentra localizado el edificio Cubillos comprende el límite norte del barrio La Catedral y el sur del barrio Veracruz de la localidad de La Candelaria, centro histórico administrativo de la ciudad de Bogotá. Por ser el más antiguo de la ciudad, este sector posee una fuerte influencia patrimonial y cultural. Por lo tanto, sus tipologías arquitectónicas son diversas y están estrechamente relacionadas con la historia de Bogotá. De este modo, en un mismo radio de 150 metros se pueden encontrar edificios tan tradicionales como la iglesia de San Francisco, construida entre 1557 y 1566, y edificios representativos de la modernidad bogotana, como lo son el edificio de la Caja Colombiana de Ahorros, construido en 1948, o el mismo edificio Cubillos. El tejido urbano de la Candelaria se constituye tradicionalmente como una retícula de calles orientada paralelamente a los puntos cardinales, generalmente formando manzanas cuadradas de 100 metros de lado. Sin embargo, la manzana en la que se ubica el edificio Cubillos y en general las manzanas que conforman el borde de la avenida Jiménez tienen una forma rectangular y es significativamente más pequeña que las manzanas que se encuentran más cercanas a la Plaza Bolívar. Esta condición urbana contribuye a generar una escala de percepción cercana a la del ser humano, lo que implica que un transeúnte se puede desplazar de un lugar a otro en tramos relativamente cortos y tenga una noción de cercanía. Otro elemento determinante para la percepción del entorno es la avenida Jiménez. A principios del siglo XX, la administración de la ciudad tomó la decisión de canalizar el río San Francisco, con el objetivo de modernizar la ciudad, de modo que este proyecto se desarrolló en 3 etapas que se construyeron entre 1917 y 1948. De este modo, la avenida Jiménez fue proyectada sobre cada tramo canalizado del río, como un importante eje de comunicación y movilidad para la ciudad. Fue el primer tramo, que va desde la carrera cuarta a la 12, en donde empezaron a construirse edificios como el edificio Matiz, el edificio El Tiempo y desde luego el edificio Cubillos. Estas construcciones hicieron de la avenida Jiménez todo un ícono de la modernidad en Bogotá, que representaba el lujo y el crecimiento económico de la ciudad. Entre 1996 y 2001 fue construido el proyecto de recuperación del eje ambiental de Rogelio Salmona y Luis Copec, construido entre 1996 y 2001, que buscó recuperar el espacio público de la avenida Jiménez y la memoria del río San Francisco, además de la recuperación de la memoria del agua y reintroducción de la palma de cera. El proyecto, que obligó a una reorganización del tráfico vehicular, se articula de manera sensible con las calles que desembocan en ella. Actualmente, el eje ambiental constituye un hito de la ciudad y actúa como conector entre el centro de la ciudad y los cerros orientales. Esta relación entre determinantes ecológicas como lo son los cerros orientales y los ríos que atraviesan Bogotá, en este caso el antiguo río San Francisco, cobra especial importancia en el caso del edificio Cubillos, pues su entorno inmediato está moldeado por esta particularidad. Por otro lado, también existen relaciones entre determinantes urbanas que son importantes para este caso de estudio. Por ejemplo, la carrera octava, que limita con el edificio Cubillos por el oriente, lo conecta directamente con la Plaza Bolívar y varios hospitales hacia el sur, y con la carrera séptima a la altura de la calle 22 hacia el norte. El edificio Cubillos fue originalmente diseñado por Alberto Manrique Martín, un reconocido arquitecto colombiano, licenciado con especialización en arquitectura cursada en París, Francia y Bruselas. Su influencia en la arquitectura de Bogotá es crucial para el desarrollo de la ciudad y su diseño, siguiendo a su padre Alejandro Manrique Canals, también reconocido arquitecto español. Alberto enmarcó el nombre de su familia en la historia arquitectónica de la ciudad. La diversidad del tamaño, propósito y estilo de arquitectura en sus edificios demuestran la capacidad remarcable de este arquitecto. Hasta hoy en día, una variedad de joyas arquitectónicas reconocidas como patrimonio son recuerdo de un excepcional arquitecto.
Reconocido por su trabajo en varios proyectos insignia de la ciudad, marcó una tendencia en el estilo del centro de la ciudad. Tomó parte en el diseño del edificio de la policía, Auro Monumento, Hotel Granada y Teatro San Jorge, entre otros. En su época fue criticado por el estilo anticuado de sus trabajos, todo debido al contexto en el cual se encontraba la arquitectura en ese momento. En el Hotel Granada trabajó con la firma de Echeverry Hermanos y Compañía, también los ingenieros del edificio Cuillos, una de las primeras firmas de ingenieros del país, conocidos casi del todo por los trabajos que hicieron en asociación con Manrique. La combinación de esta firma y Alberto fue protagonista de una vasta cantidad de la totalidad de la arquitectura lujosa de la capital. Fue esta combinación la cual desarrolló el Cubillos para enmarcar el edificio más alto de Bogotá y el primer rascacielos del país. Una labor crucial para la que se convertiría el estilo del centro de la ciudad.